14 de diciembre del año 2012. Como es sabido, como es hasta lógico, la lucha por ser sindicato, primero por firmar su contrato colectivo de trabajo después, y en la actualidad por preservarse como institución, como fuente de trabajo, dado que está bajo amenazas de su desaparición, pues nos ha mantenido en una tensión, en una lucha permanente, y hemos estado al lado de luchas de otros sindicatos democráticos, independientes, y por supuesto también hemos tenido la solidaridad de otros sindicatos, un caso de SME, y finalmente de la nueva Central de Trabajadores, de la cual Distinta es integrante. Nuestra historia, como decíamos, data de 12 años, pero en su fase actual es en plena pandemia, cuando se anuncia la desaparición de esta fuente de trabajo. Tras una presión constante con legisladores, diputados, senadores, con la solidaridad, con la movilización, con la solidaridad de otras organizaciones, el 25 de abril del 2023, como medida última, sabíamos que el día siguiente nuestra desaparición sería dictaminada por la Cámara de Diputados, con la posibilidad de que en 1 o en 2 días fuera ratificado también por la Cámara de Senadores. En ese momento había 18 organismos públicos descentralizados mencionados para su desaparición. Como último recurso, cerramos la Cámara de Diputados y logramos que, a final de cuentas, se nos recibiera y se nos dijera que habría por parte de Morena y sus aliados una reserva, es decir, un recurso jurídico para sacar al INTA del grupo de 18 organismos a fin de evitar su desaparición. ¿Y por qué evitar su desaparición? Según los argumentos oficiales dados por la iniciativa presidencial, es que este instituto es caro y, por otro lado, hace el mismo trabajo que las instituciones donde se pretende anexar. No es verdad, en diferentes foros, en diferentes momentos, en la propia Cámara de Senadores y Diputados, se ha demostrado que la mitad de los 500 millones de pesos, que cuesta este instituto, la mitad es pagada por nuestros propios ingresos. Es decir, al erario público solo le cuestan los 150 millones, considerando que la Semarnat cuesta más de 70,000 millones de pesos. No es verdad, por tanto, que haya un ahorro si desaparece el INTA, y por otro lado, el INTA hace funciones que por ley no hace ni CONAGUA ni Semarnat, es decir, investiga en torno a los distintos usos del agua, cómo hacer un uso sustentable del agua en la agricultura, en la industria, en la minería, en el uso público, en todos los usos del agua. Eso pasa necesariamente por la investigación y por la tecnología, cómo eficientar su uso, cómo aprovecharlo mejor, cómo descontaminar. A ese se dedica el INTA, que es una institución pequeña y sin embargo se aboca en esas funciones a todas las necesidades que al respecto se tiene en el país. Inclusive se da asesoría, se hacen trabajos, se hacen proyectos en otros países, particularmente América Latina, y se considera que en los 37 años de vida de este instituto pues ha generado una experiencia en este tema que es el más importante en todo el país. Además de eso, INTA ejerce funciones de arbitraje técnico en materia hídrica. Si se instala, por decir algo, un campo de golf, si se pretende hacer una presa, si se pretende llevar agua de una cuenca a otra, que son cuestiones técnicas, pero que
socialmente generan contradicciones, oposiciones. Hay gente que eso le conviene, hay gente que le perjudica. El INTA puede dar un dictamen técnico, ¿no? Puede hacer unas veces de árbitro, lo cual ya no podría ser si es parte de la Semarnat o de Conagua como se ha pretendido desaparecer. Para nosotros hemos demostrado en diferentes lugares que la función de INTA en otra instancia no es más que concertación. Se pierden estas funciones y adicionalmente se pierde un contrato colectivo de trabajo que se logró contra viento y marea con autoridades nombradas por el anterior presidente, que en este caso fue Peña Nieto, y por el actual. Paradójicamente, la dirección, las autoridades del instituto actuales entraron con el presente gobierno, mantuvieron y mantienen una posición cerrada en la materia sindical y sobre todo en cuanto a paralizar las actividades del INTA. Concluimos que esta dirección vino a eso, vino a matar al INTA por dinamismo, sin contratar, sin generar una actividad propia intensa de nuestro trabajo. No olvidemos lo que hace el INTA. Somos muy pocos, es un solo instituto para abarcar las necesidades sobre agua que se tienen en todo el país. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada al respecto en cuanto a su trabajo y mucho menos en cuanto a la amenaza. El 5 de febrero de este año entra la iniciativa con las otras 18 iniciativas que son ampliamente conocidas para que la Cámara de Diputados dictamine la integración del INTA a la Semarnat, que como he dicho, para nosotros no es más que la desaparición técnica y laboral de nuestro instituto y de nuestro centro. Es por eso que estamos en una movilización constante, prácticamente desde que nacimos como sindicato. Hemos recurrido a todas las instancias que nos ofrecen una perspectiva genuina de resistencia, que son las organizaciones democráticas independientes. Hemos inclusive tenido solidaridad de otras organizaciones hermanas fuera de México y la presión constante con los diputadores en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En este momento la situación es también álgida, es más álgida puesto que se está anunciando que en septiembre, al terminar el presente sexenio, se dictaminarán las iniciativas de ley que el presidente envió a la Cámara de Diputados y entre ellas se figura la mesa. Tenemos, como habíamos dicho, el compromiso que se hizo público del coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, de que nuestro caso sería hecho a un lado a través de una reserva. Sin embargo, no ha ratificado, a pesar de que ya lo confrontamos, no ha ratificado plenamente lo que dijo en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados con el propio INTA, de que el instituto no desaparece. Tenemos una duda de cuál sea la situación de esa seguridad que en ese momento nos dieron y que finalmente la dijo el propio presidente de la República, y con la nueva presidenta, la presidenta electa, pues no hemos logrado conocer cuál es su posición al respecto. Entendemos que es un caso entre miles, pero también entendemos que es un caso importante no solo para nosotros, sino para las funciones que hace este país. Allá en el año de 2003, 2004, Vicente Fox también intentó desaparecer al INTA, también dijo que era caro, y en ese momento recurrimos a la secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, que era justamente la doctora Claudia Sheinbaum, y ella se solidarizó con nosotros, oponiéndose a esa intentona
fortuna de Vicente Fox desaparecer. Finalmente desistió este hombre, no desaparecimos y esperamos, pero esperamos en términos de esperanza, de que la actual presidenta no cometa este error, no solo porque nos perjudicaría como sindicato, como trabajadores, sino porque sería una decisión en términos hídricos gravísima, plenamente reprochable por mucho tiempo al gobierno federal. Tenemos certeza en lo que decimos, lo hemos probado, lo hemos comprobado a ellos, a todos los foros posibles, y esperamos tener un diálogo con las autoridades en el más alto nivel, y también tenemos como respaldo la movilización, porque no pase lo que pase, eso es seguro, nos vamos a movilizar, nos defenderemos a como podamos, porque es inaceptable ser desaparecidos en estas condiciones cuando la razón nos asiste. Y además, ¿cuál es el fondo de quitar esa institución o dejarla? Consideramos que el fondo, lo que motiva a la intención política de desaparecer a Guinta, es que empresas privadas hagan los proyectos que actualmente hace Guinta. Nomás he guardado los lugares. Es un negocio que en lo inmediato sería para estas personas que ya están preparadas con consultorías, con sus negocios particulares, están vinculados con el agua, que los conocemos por distintas instancias, sabemos sus nombres, sabemos sus apellidos, y que esta acción pues, no es más que un engranaje más, un escalón más para privatizar todavía más el agua. En este momento, los grandes volúmenes para la agricultura son acaparados, como se acapara el petróleo, como se acapara el dinero. Hay formas, hay concesiones por muchos años renovables, en volúmenes que es difícil, casi imposible de determinar, casi se despachan con ambas manos a su propio criterio en torno al agua. Hay escasez del agua, pero no para todos. Para los grupos empresariales, los grandes consorcios industriales, mineros, el agua es un recurso inagotable, barato o gratuito. No es posible que en esta política se inserte la desaparición de un instituto como lo es nuestra fuente actual. Consideramos que en un proceso de cambio, en un proceso de reformas al menos, el agua que ha sido, que es un recurso de seguridad nacional, reconocido por la propia Presidencia de la República, se abandone, se deje a la libre competencia de la oferta y la demanda entre particulares. El agua es un negocio, el agua es dinero, pero el agua, más que negocio, más que dinero, en un proceso capitalista neoliberal como el que vivimos, ante todo es un derecho humano. Hace pocas décadas era inconcebible pensar que el agua para beber pudiera beberse. En este momento estamos aquí, vivimos en algún momento esa etapa donde no existía una botella de agua cerrada para beber, se bebía libremente. Esto por supuesto ha sido un proceso evolutivo y digamos en un momento en que el agua es toda una fuente de riqueza para aquellos que tienen poder económico y político. Y en ese contexto se encuentra, en esa disputa se encuentra la existencia o desaparición de nuestro instituto. Insisto, nuestro instituto se dedica a investigar, a generar tecnología, a transferirla para hacer un mejor aprovechamiento del agua. No es una instancia privada, no se cobra expresamente por eso, porque es una institución gubernamental. Lo que se pretende hacer con nuestra desaparición es que estas actividades de investigación y de tecnología necesarias en cada país del mundo pasen ahora a manos de la iniciativa privada. Pueden contratar todo lo necesario, técnicos, equipo, infraestructura, pero ahora sí vendida al que la paga. Al que no la pague no la tiene. En ese sentido interpretamos nuestra posición, la decisión absolutamente
totalmente equivocada. El gobierno que fuera ya no fue de Vicente Fox, ya lo es de López Obrador, también lo fue en su momento en otros términos del propio presidente anterior, la intención de desaparecer el instituto, que no genera en estas condiciones una ganancia específica, genera un servicio, pero que se le ve el filón de oro que puede ser ante un recurso que cada vez es más apetecido, más ambicionado por los grandes capitales. En este sentido, compañeros, nosotros venimos a manifestar aquí nuestro reconocimiento a nuestra lucha, nuestro reconocimiento a las luchas de otros compañeros. Sabemos que estamos hermanados, independientemente de la que sea nuestra fuente de trabajo, en una misma situación. Somos hermanos de clase y estamos a la expectativa, en la lucha y a la expectativa de salvar nuestra institución, de recurrir a la lucha, de recurrir a ustedes para impedir, de mantenernos firmes independientemente del gobierno que haya, que ofrezca o no cambios. El agua no puede ser convertida en una emergencia. Dicho esto, compañeros, agradezco su atención. Estamos seguros que venceremos.